Félix, bienvenida nuevamente. Estuvo aquí en el programa hace, ¿qué? Un mes y medio, 2 meses aproximadamente. Y volví a cometer el mismo error. La vez anterior te pregunté, no sé si lo recuerdas, ¿te gusta que te digan politóloga o eso suena muy...? Me dijiste, no me gusta. Y volví a repetirlo, pero bueno, No. ya la próxima, la tercera va la vencida, como dicen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues muy bien, muy contenta, Félix, de volver a estar aquí en tu programa. Un gusto para mí. ¿Qué ha pasado desde esa última entrevista, conversación, charla que tuvimos en tu vida profesional hasta ahora? Pues de ese momento para acá tuve la oportunidad de ir a Nicaragua a dar la conferencia que estoy dando sobre República versus Populismo, donde ahondo en una hora una conferencia donde hago un recuento histórico y la actualidad de América Latina. Y pues tuve problemas para entrar. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? No te recibieron muy bien, ¿no? Bueno, los nicaragüenses en sí, sí, su gobierno fue el que no tanto. En el momento en que llegué al aeropuerto y entregué mi pasaporte, inmediatamente el oficial que estaba ahí mandó a llamar a un oficial mayor y me llevaron entonces a un cuarto donde había un teniente con un gran póster de Fidel Castro, de Ortega, de Chávez y del Che, que decía pues por la revolución. Entonces ya me empezaron a preguntar que a qué iba. Obviamente yo le dije que iba a llegar a dar conferencias sobre empoderamiento ciudadano, no le iba a decir, sí, vengo a hablar de populismo. Luego me Posiblemente si se lo dijeras no te iban a entender tampoco. Así que... Probablemente no. Muy posible. Y entonces, bueno, fue una serie de preguntas de qué había escuchado yo del gobierno de Ortega, quién me había invitado, por qué estaba llegando, cuánto tiempo me iba a quedar, y las mismas preguntas una y otra vez, ¿no? Como un mecanismo de intimidación. Finalmente me dejaron entrar, luego tuve problemas para presentarme en una universidad, y finalmente la conferencia fue cancelada. ¿Problemas por qué? Porque unos estudiantes de la UNEM, que es la Unidad Nacional de Estudiantes Nicaragüenses, llamó a la universidad para decir que si yo me presentaba iban a llegar a morterear la universidad. Entonces la universidad decidió cancelar. ¿Son movimientos sandinistas estos, oficialistas? ¿Qué son? Son estudiantes de la universidad estatal, así como en Argentina está la Cámpora o en Guatemala está la organización de la USAC. Son movidos por el gobierno. Que son movidos por el gobierno, exactamente. Los que no la conocen, y eso lo hablamos anteriormente aquí, hubo una alocución tuya, ¿no? En el Parlamento Juvenil celebrado en Zaragoza, España. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado. Ha alcanzado más de 430.000 visitas. Bueno, ahora lleva más. De hecho, más de 4 millones de personas. ¿4 millones de personas? Sí. Eso es mucha gente, como dicen. Sí, ¿Ah? sí, ya es más que mi ciudad capital. Y además eso llamó muchísimo la atención. El tema es este, en ese momento haces esa presentación, se produce esa impresión, ese impacto que tuviste con mucha gente. Después de eso, ¿qué viene? En la práctica, ¿cómo puedes mantener y desarrollar eso? Pues en la práctica, ya a través de las redes sociales, yo estoy en contacto con movimientos que se han despertado. Por ejemplo, las protestas en contra del caso Nisman en Argentina. Interesante. También las protestas de Sao Paulo en contra de la corrupción, la iniciativa que se dio en Cuba con 1 minuto por Cuba, donde se le está pidiendo a las personas grabar en 1 minuto lo que le denuncian o exigen al gobierno. Y también en Guatemala ha sucedido algo muy interesante. Nosotros ahorita estamos en proceso de campaña política y resulta que a raíz de mi discurso, los mismos partidos populistas ahora sacan vallas que dicen: los guatemaltecos no queremos nada regalado, queremos trabajo, los guatemaltecos queremos trabajo, no queremos promesa, pero todo viniendo amarrado de las mismas técnicas de regalar objetos materiales, ¿no? Has hablado de varios temas que me interesan, me gustaría saber tu opinión. El tema de Nisman en Argentina, ¿qué piensas de eso? Lo relaciono mucho con lo que pasó en el caso Rosenberg en mi país hace 6 años. Cierto, sí. Ese fue el señor aquel que se suicidó, ¿no? O lo suicidaron. O lo suicidaron. suicidaron. Realmente existe información en ambas versiones. Hay guatemaltecos que sostienen que él realmente maquinó su suicidio, sí, y otras sostienen que no, que fue realmente un asesinato. Entonces vemos lo mismo que pasa con Nisman, ¿no? Toda una nube negra alrededor de qué pasó. Incluso Cristina Kirchner diciendo una cosa, luego contradiciéndose. Lo mismo pasó en el caso de mi país. Y creo que el movimiento donde yo trabajo surgió a raíz de las protestas que hicieron los guatemaltecos cuando fue el caso Rosenberg. Entonces, mi aliento a los argentinos fue: utilicen esto para construir algo en la sociedad civil que realmente rinda frutos a largo plazo, para que este tipo de muertes no sean en vano. Claro, y eso nos lleva al tema de la impunidad, ¿no? En América Latina, el tema de la impunidad, de la falta de transparencia en los gobiernos.
y la no separación de poderes. ¿Te parece que esos son los principales problemas en nuestra América Latina? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que el organismo judicial, que debería de ser el pilar a través del cual el Ejecutivo y el Congreso funcionen, ha sido el pilar que más descuidado hemos dejado. En América Latina la justicia es completamente imparcial y solo se le da a las personas que pueden pagar por la misma. Entonces, en el caso de Guatemala, 98 de cada 100 crímenes no llegan a un juicio, no llegan a un castigo. Y eso también repercute en el populismo, porque poblaciones que al verse a un familiar asesinado o que le roban algo en su casa y que no hay un policía, no hay un juez, al llegar el populista con un objeto material, lo que la persona piensa es, bueno, por lo menos no tengo justicia, pero viene cada 4 años, me regala algo, por lo menos algo le saco, ¿no? ¿Te has reunido alguna vez con tu presidente, Otto Pérez? ¿Has conversado con él? No, para nada. No, no lo conoces, ¿no? No. Me hubiera gustado. Yo lo entrevisté en una ocasión. Me hubiera gustado ver, no sé, su opinión sobre una mujer que le gusta la política, joven, con una visión posiblemente muy diferente de la de él. Él es militar, ¿no? Un hombre de derechas, a pesar de que haya llevado al frente una cruzada a favor del tema de la legalización de la marihuana, ¿no? Empezó él la cruzada y realmente hemos visto en el gobierno del Patriota ciertas cortinas de humo cada vez que existen casos de corrupción comprobados, como el tema de la marihuana, o también hemos visto escándalos sexuales cuando hay una investigación profunda de corrupción. Ahí estaba, lo teníamos en pantalla, perdóname, Otto Pérez, mientras tú estabas hablando. Sí, y realmente yo creo que su intención nunca fue legalizar la marihuana en Guatemala, sino realmente distraer un poco la atención de otros temas. El tema del populismo, ¿cuál es la alternativa al populismo? Definitivamente yo creo que es la República, el rescate de nuestras instituciones basado en la jurisdicción y el tener un sistema de justicia que ponga al individuo como el pilar. Una sociedad no puede progresar si hablamos de que para el bien del pueblo vamos a sacrificar los derechos individuales, que son vida, libertad y propiedad. Y lo que estamos viendo es que se sacrifican los individuos en nombre de este colectivo llamado pueblo, y al final esto solo es un concepto, porque lo que existe en este mundo son seres humanos. ¿Cómo se lleva eso? Todo eso está muy bien, ¿eh? Pero ¿cómo eso se pone en práctica en países como los nuestros tan corruptos y además con una historia, ¿no?, de corrupción, que están muy acostumbrados a eso? Hay mecanismos que nos pueden funcionar. Por ejemplo, en la mayoría de países de América Latina, el hecho de que los magistrados a veces sean designados por el Congreso y el Ejecutivo ha hecho de que no exista una verdadera autonomía e independencia del organismo judicial. No deben ser designados, deben ir a votación. Podrían ir a votación, podrían ¿Y ser... crees que el pueblo está realmente informado para poder elegir jueces, poder elegir el poder legislativo? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se elige normalmente a unos niveles, ¿no? Y cada vez que se va a votación, la gente, si es latino, vota por Pérez, el hebreo vota por el que tiene el apellido judío. ¿Por qué no los conocen? Por supuesto. Definitivamente cuando una medida se implementa en un país, la cultura tiene que acoplarse a cierta medida. Yo me doy cuenta que los latinos que no respetan las leyes ni del semáforo en nuestros países, cuando vienen acá, sí la respetan. Entonces es un relevo generacional. Por ejemplo, también eliminar el listado nacional. Votamos por listas nuestros diputados, no los votamos por cara y por propuesta individual. El Salvador acaba de dar un gran paso con el voto cruzado. Entonces te permite elegir casillas de diferentes partidos y tú haces tu propia lista. Eso es no al partidismo. Y de nuevo, repito lo que te dije antes, en papel suena muy bien. En la práctica, ¿cómo se llega a ganar una elección si no es partidista? Es muy difícil porque realmente es el discurso de regresar a las instituciones y de poner el ojo en la justicia es uno que los mismos asesores políticos te dicen no te va a dar votos. Sin embargo, yo tiro un discurso a eso y se vuelve popular. Entonces yo sí creo que hay una esperanza y que hay una gran población que apoyaría esos mecanismos. Lo que pasa es que no se conocen porque siempre nos meten en la dicotomía de las ideologías de izquierda y derecha y no se nos presentan alternativas institucionales que vayan más allá de la ideología. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y mucha gente lo apoyaría, pero de nuevo hay una maquinaria que es la maquinaria que está detrás de los políticos en las elecciones, y hay algo que se llama don dinero, que también es muy importante para todo eso. Si no es partidista, ¿cómo se consigue?
Pues realmente se pueden empezar nuevas iniciativas. Yo sueño con el día en que se pueda hacer una campaña 100% tecnológica, donde ya no se necesita el dinero para llegar a grandes masas, sino a través de la tecnología poder llevar tu mensaje. Pia Mancini, por ejemplo, con una aplicación que ha puesto a los argentinos en contacto con su diputado y con lo que votan en tiempo real, está ayudando a que las juventudes que están acostumbradas a eso se involucren en la política, trayendo la democracia al siglo XXI. Entonces sí creo que hay alternativas y que utilizar la tecnología, como estamos usando la banca, por ejemplo, para transparentar los impuestos, puede empezar a funcionar. Que no todas las poblaciones tienen internet, es verdad, pero algún día lo tendrán, porque todo medio de comunicación ha tomado su tiempo para permear en toda la sociedad. Entonces creo que de lo que se trata es que la gente que en América Latina ya cuenta con estos mecanismos, los empiece a utilizar para crear ciudadanía. ¿Y eso lo ves a corto plazo o crees realmente que América Latina en general, Centroamérica, Guatemala, por ejemplo, tu país, está listo para eso? Hay ya proyectos en mi país, por ejemplo, el Partido Liberal de Guatemala recién formado quiere llevar esta aplicación de Mancini, que ella incluso la va a volver algo libre para acceso de todos, a que se utilice en Guatemala y poder poner a la gente en contacto. Creo que también las iniciativas tienen que empezar de la ciudadanía, o sea, yo inculco mucho que el joven debe definirse ideológicamente, que lea de comunismo, de socialismo, de libre mercado, que se vaya a la historia, porque cuando la ciudad... Está informado y saque sus propias conclusiones de lo que quiera hacer. Exactamente, porque así entonces nosotros creamos la demanda de lo que buscamos en nuestros políticos. Y mira, como te explico lo que pasa con la campaña en mi país, un discurso pudo moldear los mensajes que se están poniendo en campaña. Claro, el que ve más allá sabe que esto solo está pasando por pura estrategia de marketing, pero por lo menos ya es un cambio. Me hablabas y me lo salté, me mencionaste el tema de Nisman en Argentina, me hablaste de Brasil y de Cuba. Te dije, vamos a hablar de los tres temas y me lo salté. Brasil, cuéntame de Brasil. Pues de hecho voy a estar en Brasil, ahorita después de Semana Santa, voy a estar en Porto Alegre, en el Foro de la Libertad, voy a estar en Sao Paulo y voy a estar también en Curitiba, con lo cual voy a poder ver de primera mano por qué se están llevando a cabo estas protestas en contra de la corrupción. Más de 2 millones de personas y la situación para el oficialismo, para el gobierno crítica, ¿eh? Sí. Muy difícil. Sí, e incluso es interesante porque me han mandado pancartas dentro de las protestas que dicen exigimos república. Entonces ya el tema se está volviendo algo que permea dentro de la juventud y creo que eso es un gran paso. Cuba, me hablabas de Cuba y me comentaste en el pasado que tu papá es cubano, tu padre es cubano, ¿no? Sí, mi padre es cienfueguero. Ya. De hecho, esta ocasión estoy aquí en Miami porque ayer asistí al Foro de Derechos Humanos para las Mujeres que organizaron en FIU, la Fundación Cubano-Americana por los Derechos Humanos. Fue una experiencia muy interesante, conocí a las damas de blanco, a periodistas independientes cubanas y gente que vino de otras partes de América Latina y ahí obviamente pues yo hice el hincapié en que las mujeres tenemos que ingresar en la política, pero ¿qué sucede? Los mayores referentes femeninos que tenemos son populistas y son socialistas en América Latina. A ver, ayúdame. Dilma Rousseff, que estamos hablando en Brasil, está en problemas. Cristina Fernández de Kirchner, hablábamos con el caso Nisman. Mireya Moscoso estuvo en Panamá y también con muchas críticas y algunos episodios oscuros. Laura Chinchilla, Costa Rica. ¿Quién más? Bueno, Michelle Bachelet se está enfrentando en Chile, también a varios problemas. Que ha sido reelecta ahora después de un periodo anterior. Así es. Entonces vemos que la mujer no debe ser apoyada en la política por ser mujer, sino como mujeres también tenemos la obligación... No es un tema de sexo, no es un tema de cerebro. Exactamente, de meritocracia y de saber cuáles son las medidas que se van a llevar a cabo para entonces decir yo apoyo a este referente femenino o no. Ya. Tengo que ir a una pausa, te pido que te quedes, me esperes ahí un segundito, vamos a la pausa y regresamos. Quédense con nosotros. La ola de expulsiones y sanciones